Escucho la voz de aquel que me llama, tan bella su voz, es una invitación. Despierto al amor, al calor de sus llamas, hermosa canción, es la adoración del cielo, cielo. Cielo, cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Bendiciones. Como siempre digo, y esto siempre lo escucharán hasta que Dios decida que es el fin de mi parte en esta tierra, o hasta que Él venga por su iglesia. Hasta que Él venga por su iglesia o hasta que Él decida que terminó mi ministerio, estaré predicando, estaré enseñando, estaré compartiendo por gracia lo que por gracia recibí. Así que estamos en un martes más, porque Cristo no ha venido por su iglesia, y por eso yo estoy aquí, y porque Él no ha decidido que yo, su siervo, su esclavo, parta con Él. Así que aquí estamos, bendiciones, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, y como siempre te digo, si estos mensajes y estos estudios son de bendición a tu vida, compártelo con tus seres más cercanos. Muchas personas me dicen, no puedo compartirlo, no puedo escribirte porque otros lo ven, me darías problemas en mi iglesia. A mí no me interesa que tú vengas para mi iglesia. De paso, si tu iglesia es una iglesia de Cristo, yo soy parte de tu iglesia. Donde quiera que esté, somos parte del cuerpo de Cristo sin merecerlo, por gracia, por misericordia. Así que no predicamos buscando like, ni buscando la aprobación de nadie, sino haciendo lo que se nos mandó a hacer, y hacer discípulos a las naciones y predicando el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente entienda y para que muchos salgan de muchas doctrinas torcidas, de esos falsos maestros que estuvimos hablando en lo que es el tema de la guerra espiritual, que tuercen la palabra, que apartan el oído de la verdad. ¿Por qué hago este comentario? Porque voy a volver a leer aquí un versículo bíblico, o dos versículos bíblicos que tuve que leerle a alguien porque hubo una pregunta en un supermercado. Comúnmente las personas tenemos deseo de aprender, Dios tenemos, yo también. Yo cada vez que estudio la palabra me encuentro que no sé nada. Nada. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. No dice a una parte, a un poquito, 50, 60, ni siquiera dice 90%, dice a toda verdad. Y como decía un pastor en Orlando, todo lo encierra todo. Y hacen una pregunta y él contesta, bueno, yo voy a decir lo que me enseñaron. Y cuando yo estaba en el instituto, en esa clase, me enseñaron esto y esto y esto. Y la persona que hizo la pregunta iba a interrumpir. Y esto y esto y esto y esto. Completamente fuera de la pregunta, e incluso añadió argumento, y yo le dije, pero eso está fuera de contexto, primero porque dijo esto, y eso pasó miles de años después. Estaban hablando de lo que es el diluvio, y entonces, si pasó miles de años después, ¿cómo lo relaciona? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La Biblia dice esto, dice aquello. Y entonces yo le digo,
eso que usted está diciendo, ¿usted me lo puede sustentar con la palabra? ¿Puedo usar la Biblia como base? Y me dijo, bueno, uno tiene su conocimiento. Digo, sí, pero conocimiento de la idea o de la palabra ¿de quién? ¿De quién? Le dije, y él es pastor. Y me dice que lleva años. Y yo le digo, le hago esta pregunta. Entonces, le voy a leer un versículo bíblico y para hacerle una pregunta. Y le leí este versículo bíblico que estuvimos tratando en lo que es la guerra espiritual. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y yo le hago una pregunta. Juan, en el Evangelio de Juan dice que Jesús dijo, me voy pero no lo dejo solo, le dejo otro consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, el cual enseñará todas las cosas, el cual estará con ustedes para siempre. Y le digo yo, si usted me junta esa promesa que hizo Jesús y que se hizo evidente tiempo después, y con este evangelio de también Juan, con esta porción bíblica, que el que tiene el Espíritu Santo conoce que es la verdad. Digo, Romano 8 dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, pero en el evangelio de Juan, dice que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. Y Juan en su primera carta aquí nos está diciendo que el que tiene el Espíritu Santo, el que es hijo de Dios, conoce cuál es la verdad. Usted ha dado un argumento de lo que me enseñaron, pero en tantos años. Y usted y su Biblia y el Espíritu Santo, ¿a qué acuerdo han llegado? Y entonces me dijo, es un tema porque uno tiene una versión. Digo, no, es que hay una sola versión. Y es la palabra de Dios. Hay un solo pensamiento al que debemos todos estar afines con él. Y es la palabra de Dios. Aquí está la mente de Cristo. Nosotros no somos mejores pensadores que Cristo. No tenemos mejores soluciones que Cristo. No tenemos mejores acuerdos ni mejores resultados tampoco que Cristo. Y entonces me dijo, bueno, es un tema, tú sabes. Y me di cuenta que no tenía nada que responderme. Y para no ponerlo en aprieto, le dije, perfecto, pero lea su Biblia, métase con Dios. Y le dije, le voy a dar una recomendación. Después a solar. Me dice, ¿cuál? Digo, que se arrepienta y se convierta. Que se arrepienta y que se convierta. Y ahí me miró, no bien, pero le digo, sí, arrepiéntase y conviértase, porque según la Biblia, si el Espíritu Santo lo llevaría a toda verdad, si está en usted para siempre, y si el que tiene el Espíritu Santo sabe qué es verdad y qué no es verdad, entonces usted todavía me está diciendo de años atrás, repitiendo lo que le enseñaron, pero que no puede sustentarlo con la Biblia. De paso, si yo no tuviese un poquito de conocimiento, usted me hubiese dado argumento y texto fuera de contexto, que nada tienen que ver con la pregunta que tenía la persona. Perdóneme, pero arrepiéntase y conviértase. Yo no sé si será un amigo. Si se arrepiente y se convierte, gané un amigo. Si no, un enemigo. Pero es su decisión, no es la mía. Es su decisión. ¿Por qué hago este comentario? Porque nosotros, por eso estuvimos estudiando hijos de quién. Decimos que somos hijos de Dios, pero el hijo obedece a su Señor, a su Padre. Y nosotros muchas veces ni obedecemos, ni enseñamos obediencia. Entonces se nos aplica el versículo bíblico o la porción bíblica que dice que apartaríamos el oído de la verdad. Entonces, ¿hijos de quién? Pero hoy quiero que tengamos un conversatorio. ¿Creer o no creer? ¿Creer o no creer? O sea, tenemos la fe viene por el oír, pero dice por el oír de la palabra de Dios, no por el oír de lo que yo quiero decir, no por el oír de lo que a mí me conviene que la gente escuche para manipularlo, no por el oír con lo que yo puedo manipular a un grupo. No, es por el oír de la palabra de Dios. El predicador predica la palabra de Dios. El maestro enseña la palabra de Dios. Aconseja basándose en la palabra de Dios. Nunca no podemos salir de aquí. Apocalipsis 22, 18, 19. Ni le agregues, ni le quite.
Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Todas las palabras es inspirada por Dios, alta para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, nosotros, la palabra nunca se nos dice, mira, lees una porción bíblica y añádele tu pensamiento y añádele esto. No, nosotros no somos los dueños de la iglesia. O sea, nosotros no somos el esposo. Nosotros somos los mayordomos. ¿Qué pasó con José y la esposa de Potifar? Cuando ella quiso seducirlo, él le dijo, no, un momento. Mi señor me puso por señor en su ausencia, sobre todo, menos sobre su esposa. Y Cristo a nosotros nos dio la autoridad para predicar la palabra, nos dio conocimiento, nos dio discernimiento, nos dio sabiduría para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento, para la santificación de la iglesia, para la purificación de la iglesia. Pero no se nos ordenó, no se nos dio permiso para cambiarle nada a la esposa que es la iglesia de Cristo. No se nos dio ese permiso. Entonces nosotros no tenemos permiso para añadirle ni para quitarle. Al contrario, se nos hicieron advertencia de que si los hacíamos, heredaríamos la condenación eterna. Ese sería el regalo, ese sería lo que se nos daría, esa sería la condena por agregarle o por quitarle. Entonces, cuando yo veo personas que ya llevan años supuestamente siendo pastores, ministros, evangelistas, y están diciendo lo que me enseñaron. Hello, no. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, es nuestra respuesta. Yo no puedo echarle la culpa al que me enseñó hace 20 años algo torcido, porque entonces en esos 20 años, ¿qué ha pasado entre el Espíritu Santo, yo y la palabra? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque la Biblia me garantiza, y yo creo en la palabra de Dios, que es la Biblia, de que si tengo el Espíritu Santo, Él me llevaría a toda verdad. La Biblia dice que el que tiene, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. O sea, acuérdense que cuando nosotros venimos a Cristo, se hace una regeneración de la mente. Y si nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, porque tenemos 10, 15, 20 años con una Biblia, supuestamente con el Espíritu Santo, y en una doctrina completamente torcida? ¿Hijos de quién? ¿Creer o no creer? El problema es que leemos la Biblia. Mira, yo he tenido personas que yo le digo, mira, esto es lo que dice la Biblia, mira, y comienzan a discutir, y yo me quedo callado y a decirme, y pero esto, y pero lo otro, y yo le digo, ¿tú vas a debatir con Dios? ¿Tú vas a debatir con la palabra? ¿Tú sabes que en teología hay un principio que es inalterable y es no debatir con la palabra? Por eso es que yo comúnmente, y lo he dicho aquí muchas veces, cuando alguien viene a hacer una pregunta, un comentario, o vamos a hablar de la Biblia, le digo, un momento, ¿ustedes todos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y si alguien dice que no es así, y comienza así, pero, digo, no, dejemos esta conversación porque no hay pero, no hay argumento. Yo no creo que aquí haya nadie que sea inteligente más que Dios, más que el Espíritu Santo, más que Jesús, que son uno mismo. No creo. No, pero digo, no, el problema es que si usted me le va a añadir o me le va a quitar, yo nunca voy a poder convencerlo. El Espíritu Santo tampoco. Judas estuvo al lado de Jesús. Judas siempre quiso añadir algo carnal, algo material para él. ¿Y qué vemos en esto? Mire, Satanás, cuando le tentó a Eva, Satanás no hizo obras de poder, no hizo milagro, prodigio. Tampoco dijo que él era Dios. Tampoco dijo que él era más poderoso. Tampoco le ofreció nada. Simplemente él hizo una distorsión de la palabra, o sea, le hizo a la palabra. ¿Qué le dijo? Con que Dios ha dicho, y puso una duda y le agregó. Y Eva,
que lo escuchó, porque la fe viene por el oír, pero la confusión y las ataduras también vienen por el oír. Y ya, pues, cuando vemos en Génesis, Eva también le agregó, Dios dijo, Satanás le dice, con que dice que no coma de ningún fruto del árbol. Y dice, no, de todos los árboles del huerto podemos comer. Lo que no podemos comer es del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ni tocarlo. También le añade algo que Dios no dijo. Satanás le pone algo que Dios no dijo, y Eva, por escucharlo, le pone algo que también Dios no dijo. Ese es el peligro de nosotros. Por eso es que yo siempre voy a decir esto. Si su pastor predica harto, tranquilo, si es la palabra. Si predica bajito, tranquilo. Mire, si predica sentado no hay problema, y si le gusta brincar tampoco. Ahora, que le predique sentado, brincando, saltando, bajito, mediano, como usted quiera, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que les enseñe la palabra de Dios. Que lo instruya en la palabra de Dios, en el camino que Dios escogió para que nosotros anduviésemos en él. Porque si no es así, es el único motivo que usted tiene para marcharse de una iglesia, que la doctrina no sea bíblica. Que hay hermanos hipócritas, de eso en todas partes. Que hay unos que le gustan bochinchar y calumniar, es en todas partes. Pero si la doctrina es buena, ¿qué desean? Dele testimonio a los bochincheros, a los que calumnian, a los que van a buscar la falta de los demás. Dele testimonio. No se marche. No. Porque la doctrina es buena. Ahora, si todos están así como santurrones, incluso hay sectas que usan una ropa que, bueno, vende yarda de tela para hacerle una ropa a un hombre o a una mujer. Y esto, pero la doctrina es completamente errónea. Completamente. De ahí váyase. No entre, y si está adentro, váyase. Porque es que la fe viene por el oír, pero el error, la confusión, por ende perdernos, también viene por el oír. ¿Qué pasó con Eva? Escuchó a quien no tenía que escuchar. ¿Y qué pasó con Adán? Que escuchó lo que no tenía que escuchar. Los dos pusieron a un lado la palabra de Dios para escuchar lo que ellos pensaron que le convenía. Mira, y si te están diciendo que la santidad no es un requisito, hoy en día veo personas que ya los cristianos se están tomando así abiertamente, y tú lo ves que no, porque el vino, no, porque la Biblia dice que no te embriagues, pero eso es con cerveza o con whisky o con ron, no, con vino te puedes embriagar. Y la pregunta es, ¿el vino no embriaga también? ¿Usted se sabe controlar? ¿Pero qué testimonio usted está dando? No, porque en la iglesia están tan abiertas. No, es que esto es así. Es que esto es así. No, es que algunos son santurrones. Es que los puritanos. No, es que la Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha, pura y sin mancha. No dice que viene por unos que cometen pecado a veces y otros no. O que a veces no. La Biblia no dice que Dios viene por una persona que están ahí fallando y fallando y fallando, pero que son sus hijos. No. No. Porque si yo tengo 10 pecados y Dios me lo va a perdonar y me voy con él como quiere, soy su hijo, entonces que se lleve el que tiene 11 también, porque está siendo injusto con él. ¿O Dios acaso dijo de 10 para abajo o de 11 para arriba se pierde? No. Dice una iglesia pura y sin mancha. Y de paso la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. La Biblia dice que lo imiten. ¿Que imiten qué? A Cristo. Que debemos llegar a la estatura de Cristo. Varón perfecto, o sea, maduro, que practica la justicia. Entonces, cuando escucho personas de que lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me dijeron, no, están haciendo lo mismo que Eva. Eva, la serpiente. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. Adán, la mujer que me diste. Entonces, cuando yo escucho personas, lo que me enseñaron, echándole la culpa a otro, y tu Biblia, y el Espíritu Santo, y tu dedicación a estudiar la palabra. El problema es que si estás leyendo la Biblia y estás creyéndola o no. Y el problema no es ese, el problema más fuerte es que tenemos un montón de supuestos ministros, evangelistas, predicadores, que ni siquiera leen su Biblia. Tú les preguntas,
¿cuál ha sido el libro que más has estudiado? ¿Cuál libro has completado? Y es triste que tú le haces preguntas del principio y del final del libro que ellos dicen que estaban leyendo y no te saben de una respuesta. Y le pregunta cuál es el mensaje central en X libro. Y comienzan, y yo le digo, no has leído nada. Te estás mintiendo a ti mismo porque yo ni te voy a salvar ni te voy a condenar. ¿Para qué me mientes a mí? No estudian, leen un poquito la Biblia cuando van a predicar, pero no la leen tanto, escuchan a YouTube. Y yo voy a decir algo que siempre digo, si a veces la persona me dice, no, yo voy para YouTube porque voy a hacer una receta. Digo, si YouTube funcionara, los restaurantes estarían vacíos. Porque todo el mundo estuviera cocinando bueno en su casa. No, no es así. No es así. Si YouTube, sí, en YouTube hay predicadores buenos. Sí lo hay. Muy pocos, pero lo hay. Pero también tú tienes, cuando ves un predicador, un estudio, una enseñanza, tomar esas citas bíblicas, estudiarla. Porque Dios quiere tratar contigo, el Espíritu Santo quiere tratar contigo personalmente. Dios quiere darte enseñanza, conocimiento, sabiduría, discernimiento. ¿Para qué? Para que sea sal, para que sea luz, para que pueda donde quiera que está hacer discípulos a las naciones. Y las naciones no es que vaya a Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, México. No, 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 no. Donde quiera que tú estás, hay personas. Y además ya estamos en un mundo donde tú puedes estar en cualquier lugar y fácil encuentra personas de 4, 5, 6 nacionalidades. Yo he estado con 27 nacionalidades juntos en un lugar. Entonces ahí están las naciones, simplemente tengo que dar testimonio. Y cuando me toca abrir la boca, abrirla. Y cuando me toca apartarme de comentarios que no son adecuados, que no son constructivos, apartarme. Y ya estoy predicando. Ya estoy haciendo discípulo. ¿Por qué te fuiste? Porque no es lo que yo hago, no es lo que yo vivo, no son comentarios adecuados y no me hago partícipe de esas cosas que son desordenadas. Y ya estoy predicando. Ya estoy predicando. Entonces, creer o no creer, leemos la Biblia. Mira, le lees la Biblia, la miran, la leen, la mira, la leen. Sin embargo, se quedan con lo que ya escucharon. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La confusión viene por el oír de lo que no es la palabra de Dios. ¿Qué no es la palabra de Dios? Lo que no es Biblia. Lo que no es Biblia. Ah, que Dios me dijo que iba subiendo la escalera, en el primer escalón me dijo aquel, en el segundo me dijo aquel. No, no, todo eso es mentira. Todo lo que Dios tenía que decir está aquí. Está aquí. Está aquí. ¿Qué debemos enseñar? La Biblia. ¿Qué debemos predicar? La Biblia. ¿Qué debemos vivir? De acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Entonces, Eva, Satanás no le hizo ninguna muestra de poder, ni de autoridad, ni le dijo que era Dios. Simplemente confundió la palabra. Distorsionó la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Pero cuando vemos el segundo Adán, que es Jesús, Satanás tampoco hizo obras de poder, ni hizo prodigio delante de él, sino que le hizo una distorsión también a la palabra. Espérate, ¿no dice la Biblia esto? Citando texto fuera de contexto, o quitándole, o añadiéndole, lo mismo que con Eva. Pero ¿qué hizo Jesús? También le citó la Biblia, también escrito está. Pero ¿por qué Jesús pudo hacer eso? Porque tenía conocimiento. Y no me diga que era Dios. Bueno, nosotros tenemos la palabra, que es la mente de Cristo. El problema es que usted conoce la palabra. Cuando se está predicando, tú puedes decir, eso está en tal libro, eso está allí, o si es lo correcto, o no es lo correcto. No, le dices amén a todo. Estás colando el mosquito
y tragándote el camello. Porque cuando sale de ahí comienza a decirle, no, esa gente del mundo, esa gente que se emborrachan, esa gente que hacen esto, y tú que estás en la iglesia y también estás torcido, tú estás más confundido. La Biblia dice que para que seas tibio, mejor que seas frío. Y con esto no estoy diciendo vete de la iglesia porque tú estás frío, sino arrepiéntete, conviértete. Porque ¿cuándo vas a ser sal? ¿Cuándo vas a ser luz? ¿Cuándo va a dar testimonio de la palabra de Dios? ¿Cuándo las personas van a poder leer la Biblia a través de tu forma y la mía de vivir? Ah, que no va a agradar. No, no va a agradar, pero no importa. Estamos para agradar a Cristo, no al mundo. El que tiene amistad con el mundo tiene enemistad ¿con quién? Con Dios. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Eso lo dice la palabra de Dios. Y voy a volver a leer 2 de Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No me digas que Satanás esto, que Satanás lo otro. No, 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 no. Las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero en Dios, en su palabra. Mira el 5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, ideas, todo está en lo que tú y yo escuchamos. Yo le digo a la persona, mira, ángeles te hablan aquí y demonios aquí. ¿A quién está escuchando? ¿A quién está obedeciendo? Entonces tenemos a Dios hablándonos y tenemos personas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos cristianos. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién le dedicamos tiempo? A la palabra. Déjame decirte que si le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, es imposible que nos confundan. Porque cuando estás sentado, que alguien está predicando un evangelio, una distorsión de la palabra de Dios, inmediatamente te das cuenta. Y no estoy diciendo que te levantes, no, 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 no. Que comience a orar, que comience a decir, Señor, que se arrepienta, Señor, que las personas que están aquí no queden cautivos de esa falsa enseñanza. Y tú no la recibes. Imagínate que toda la iglesia tenga conocimiento. Sabes que el predicador en un momento dado se va a dar cuenta de que nadie le está poniendo atención. Pero no, comenzamos, amén, aleluya, eso es amén, habla papá, habla, cuando dice lo que tú y yo queremos escuchar. Ah, habla papá, y esta Biblia que está aquí, guardada, guardada, como arbolito de Navidad, que nada más es en diciembre, y esta cuando va para la iglesia te la lleva, que ya ni la Biblia, es el teléfono lo que te lleva. Y para no usarlo, lo pones en la cartera o en el bolsillo, lo dejas en el carro. Y llegas a la iglesia, dime lo que tú quieras, que yo le voy a decir amén y voy a brincar y voy a saltar. No, no, no es así. No es así, no es así. La palabra de Dios, ¿cuántas veces lo voy a decir? Voy a tener que hacer como Juan siempre, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Voy a decir, la Biblia es la única regla y conducta, es nuestro manual de reglas y conducta. No es la enseñanza mía, ni la de aquel, ni la de aquel, sino está basada en la palabra de Dios. Escuche, la palabra de Dios. Nunca vas a estar por debajo de mi palabra, ni paralela. No, es que es un privilegio para nosotros presentar el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo. No mi palabra, no mis ideas. No. Entonces, si la Biblia dice que nosotros, como somos de Dios, como tenemos el Espíritu Santo de Dios, que Él nos llevaría a toda verdad, nos advierte en Romanos que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Y nos dice que el que tiene el Espíritu Santo sabrá
cuál es el verdadero y cuál no es el verdadero. Entonces, ¿qué está pasando contigo y conmigo? Que nos estamos masticando y tragando todo lo que se nos da. Voy a volver a repetir, es una tristeza que más del 70% de lo que la iglesia enseña no es bíblico. Que lo que hacen no es bíblico. Entonces, ¿estamos en creerle a la palabra de Dios o no creerle? Lo que pasa es que lo que dicen los falsos maestros, a nosotros nos conviene y nos gusta. Y muchos dicen, para yo no caerle mal, para que no me quiten de tocar la guitarra, o de cantar en el coro, o de predicar a veces. No, calladito. ¿Acaso nos dio a nosotros espíritu de cobardía? ¿Acaso dice que las armas que tenemos no son poderosas en Cristo Jesús? ¿En Dios? Y si son poderosas, si no son de cobardía, ¿por qué no quedamos callados? Entonces voy a volver a preguntar, ¿hijos de quién? ¿Creer o no creer? ¿Creer o no creer? Efesios 6, 11, 18. Mire, estoy repitiendo lo que estuvimos estudiando en la guerra espiritual porque muchas personas, mira, me ha puesto a estudiar la Biblia, me ha puesto a escudriñar, a buscar esos versículos. Digo, y uno te lleva a otro, y el otro te lleva al otro, y sigue leyendo, y sigue estudiando, y anota. Y no importa, y le digo, las personas que han ido a mi casa ven que yo tengo la mesa desde que entran, llena de papelitos, y de anotes, y de apuntes, y este mensaje para esto, y esto para esto. ¿Por qué? Porque la Biblia hace eso con nosotros. El Espíritu Santo nos confirma lo que dijeron los profetas, lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles. Nos lo confirma una y otra vez, nos lleva. Pero para eso tenemos que leer la Biblia. Tenemos que ir a las cartas, ir a Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, ir a los evangelios que hizo Jesús, ir a los profetas. Tenemos que leer la Biblia. Si no leemos la Biblia es imposible. Efesios 6, 11, vestido de toda la armadura de Dios, que es la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nunca viene y te empuja y te rompe un brazo. No. El diablo simplemente le quita o le pone a lo que es la palabra de Dios. ¿Usando quién? Hombres, falsos maestros. La Biblia está llena. Vamos a estudiar el libro de Judas ya prontamente. Un librito cortito. Y nada más dedicado a enseñarnos cómo combatir los falsos maestros. El 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces pensamos que cuando las personas predican sana doctrina o te predican la Biblia, es que son enemigos tuyos. No, son tus amigos. ¿Acaso no fue eso lo que dijo Jesús? ¿Acaso no eso fue lo que nos mandó Jesús? ¿Acaso no fue eso lo que hizo Él? ¿Acaso no le dijo a los falsos maestros, si ustedes fueran hijos de Abraham, entendieran lo que yo estoy diciendo? Porque eso fue lo mismo que hizo Abraham, obedecer. Entonces, pensamos que el enemigo va a venir, como siempre digo, con cuerno y botando fuego por la boca. No. Lo mismo que hizo con Eva, lo mismo que trató con Jesús, lo mismo que hace con nosotros día a día. ¿Usando qué? Si se viste de ángel de luz, no se vestirá de maestro, de predicador, de evangelista, de sacerdote, de pastor, de ministro, de lo que sea se viste. De lo que sea. Continúo, el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Derribando argumentos, pensamiento
idea que se levantan contra el conocimiento de Dios. La fe y la palabra de Dios. Entonces, creer o no creer, ¿en qué tenemos fe? ¿Qué estamos escuchando? Lo que pasa es que los falsos maestros siempre dicen lo que tú y yo queremos escuchar. Después que le obedezcamos y le demos dinero, todo está bien. Dios perdona. Las misericordias son nuevas cada mañana. Es que mientras estés en ese cuerpo vas a estar fallando, tranquilo. Todos fallamos. No es que todos los días pecamos, es que a cada hora nosotros pecamos. Entonces, con ese mensaje, ¡ay, qué tranquilidad! Pero cuando tienes un pastor que te dice, no, ¿y cuándo vas a ser sal? ¿Cuándo vas a ser luz? Si Cristo viene hoy por una iglesia pura y sin mancha, ¿qué va a pasar contigo? La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo, y santo significa separado de pecado. Y pecado significa infracción de la ley de Dios y del mundo. Cuando tienes un pastor que te dice que no estudia la palabra, es que no ora, es que no saca tiempo para orar en familia, para tener un devocional con Dios, ¿cómo no vas a estar fallando? Cuando tienes un pastor así, entonces ese no te conviene. Y como tiene uno que dice lo que tú quieres escuchar, por eso vemos, la iglesia es buena con 2 o 3 miembros. Y las farsas con miles. Vemos una persona de sana doctrina con 2 o 3 seguidores, con 2 o 3 que lo escuchan. Vemos los falsos maestros hablando, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello, y empodérate, y reprende, y haz esto, y al otro. Todo se trata de mí, de mí, de mí, de mí. Y tienen miles y miles y miles y miles y cientos de miles y hasta millones de seguidores. Y cuando tú miras lo que ellos dicen y miras la Biblia, dicen, ¿qué está pasando? Está pasando que ellos están diciendo lo que las personas del mundo quieren escuchar. Que están en la iglesia, sí, pero pertenecen al mundo. No pertenecen a la iglesia de Cristo, pertenecen al mundo. ¿Terminé? Sobre todo, ok, sí, terminé. Voy a leer el 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los que están en el ministerio, por todos los cristianos. Pero repite 2 veces súplica. Hoy se te dice ordeno, declaro, decreto. Y tomas atribuciones que ni Jesús la dijo, ni Jesús la usó en el mundo. Entonces, como nos sentimos con autoridad, declaro, decreto, Satanás está bajo mis pies, los demonios no me pueden tocar. ¿Y de dónde tú sacas eso? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, la Biblia dice que el que es de Dios, el maligno, no puede tocarle porque la simiente de Dios está en ellos. Pero antes de eso dice que como tiene la simiente de Dios dentro, tampoco puede pecar. Porque cuando tú y yo pecamos, le damos un cheque en blanco a Satanás. Y eso es lo que nosotros no queremos entender. Cuando pecamos, estamos obedeciendo a Satanás y él se convierte en nuestro Señor. Por eso es que Jesús le dice a los fariseos, su padre es el diablo, él es su Señor. A él ustedes le obedecen. Entonces, cuando tú y yo pecamos, le damos un cheque en blanco al enemigo. Toma, haz lo que quiera. Y Satanás, le voy a contar esta historia, le dice a Dios, mira, me obedece, es mío. Porque Satanás tiene que pedir permiso para zarandear el que es seguidor de Cristo. Sí, pero cuando usted y yo le obedecemos, usted y yo le damos permiso para hacer lo que quiera con nosotros. Así que tenga eso presente. Cuando yo peco, estoy obedeciendo a Satanás y está siendo mi Señor al que yo obedezco. Por tanto, él tiene el permiso de parte de Dios, de quien tú haces la voluntad, ese es tu Padre. Y tus hijos son tuyos, mis hijos son míos. Vivían donde yo decía, estudiaron donde yo decía, comían lo que yo decía, son míos, son mis hijos. Así es que cuando tú haces la voluntad y él se convierte en tu Señor, en tu Padre, también él va a hacer contigo lo que quiera. Y Dios no puede
evitarlo, porque entonces, ¿sabes qué? Que si Dios lo hace contigo y conmigo, ¿y qué pasa con lo del mundo que está pasando lo mismo con ellos? No, no, no. Si tú y yo ya tenemos conocimiento, la Biblia dice, cuando Jesús liberó a aquella persona que estaba endemoniado o aquel que estaba en el tanque de Betesda, el paralítico, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Vete y no vuelva a pecar para que no te pase algo peor. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si vuelve y peca, el enemigo te va a dar peor que lo que te dio ahora. ¿Acaso no dice la Biblia que cuando un demonio es echado de nosotros, él se va y busca 7 peores que él y se queda merodeando? Y que si vuelve a entrar al estado postrer, el estado actual viene a ser peor. O sea, el anterior no se parece al que vamos a tener de aquí en adelante después que entran esos 8. Dios está diciendo, mira, yo te liberé, yo te limpié. Pero si tú obedeces a Satanás, eres tu padre, eres tu Señor. Y tenemos que tener claro esto. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién? ¿A quién le vamos a creer? Y voy a estar leyendo aquí lo que es Primera de Pedro 2, del 9 en adelante. Y el tiempo ha transcurrido y quería tener esa conversación con una pregunta. ¿Creemos o no creemos en la palabra de Dios? ¿Se nos hace más cómodo creerle a los hombres? Y la palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, separado de pecado. Cambia ahí santo por separado de pecado, apartado del pecado. Pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú y yo pensamos de dónde Dios nos sacó, y no se mete en la cabeza que yo estuve preso, que me estaba buscando la mafia para matar, no, nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Pero si usted era mentiroso, si yo era mentiroso y usted era ladrón, mire, éramos 2 pecadores igualitos. Que hacía una cosa y yo otra. Que una cosa es más notable que la otra. No, mentir es lo peor. ¿Qué hizo Satanás para tentar a Eva? Mentir. Hacer una distorsión de la palabra, o sea, mentir. Por eso es que Jesús le dijo a Fariseo, eres mentiroso y has sido mentiroso desde el principio, igual que ustedes. Por eso él es su padre, porque ustedes eso están haciendo. Vosotros que en otros tiempos no eran pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habían alcanzado misericordia. En otros tiempos tú y yo no éramos pueblo de Dios, si ahora lo somos. La pregunta que debemos hacernos, ¿cómo debe caminar el pueblo de Dios? Pueblo adquirido por Dios. Mira cómo dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas a la luz admirable, y continuamos haciendo lo que nos da la gana. Hello. No se puede entender. Por eso es que Romanos dice, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. No es de Dios. Y el que lo recibió de corazón, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿llegaste a Dios porque te buscaba gente del mundo? ¿Porque tenía problemas con tu matrimonio? ¿Porque tenía problemas económicos y te dijeron que aquí estaba la solución? ¿Que Dios iba a resolver todo eso? ¿Llegaste a Dios para que Él te sirviera a ti o porque sentiste vergüenza de tu pecado?
Porque lo que antes amaba, hoy lo odia. ¿Por cuál de las dos? ¿Por cuál de las dos? Sigo leyendo. Amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Siempre vamos a tener, recuerdan que decían días pasados, siempre vamos a tener tentación, pero ¿cómo batallamos? Creyendo, en fe. La guerra que nosotros hacemos, resistir al diablo, ¿cómo resistimos? Creyendo la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios. La fe, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre las personas que no son del mundo. Nosotros somos sal, somos luz, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Se da cuenta que nosotros estamos llamados a ser sal y ser luz al mundo, a testificarle al mundo de que somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Por eso es que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién? Por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y hay personas que yo escucho, cristianos, escuché el otro día, no, mi Señor nada más es Dios. Digo yo, bueno, Dios se equivocó porque dice que te someta a toda persona superior a ti y dice que la Biblia que obedezcas a tus señores en la tierra. ¿Qué? Sí, y se lo busco. Le digo, hermana, ¿cuántos años tiene la iglesia? Ah, qué sé yo, 14. 14 exactamente. Digo, en 14 años usted no ha leído la Biblia todavía. ¿Usted no ora? ¿Usted no hace su devocional? Ese es el problema que tenemos. Por causa del Señor sometió a toda institución humana, ya sea del rey como superior. Ya a los gobernadores y a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. ¿Quién es enviado para castigo de los malhechores y alabanzas del bien? Tú y yo, cuando predicamos la palabra, alabamos a Dios, alabamos lo que está bien, pero al predicar la palabra, les estamos enseñando al mundo qué es lo que le espera. ¿Qué es lo que le espera? Cuando yo te estoy diciendo a ti que si obedeces a los falsos maestros, que si estás en una iglesia con una enseñanza farsa, que debes irte, es lo que te estoy diciendo, si te queda, vas a terminar ciego guiando ciego. Y dos ciegos no van a ningún lado. O sea, usted no va para el cielo, usted no va a ser partícipe de la gloria de Cristo. Eso es lo que te estoy diciendo. Mire lo que dice el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien. 16. Como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Y siervo significa uno que está al servicio de otro o que es esclavo de otro. Me gusta esa palabra, siervo. Estoy al servicio, que no lo merezco, y soy esclavo, que tampoco lo merezco. Como dijo Pablo en el Efesios 4:1, yo, Pablo, preso en el Señor. Ese versículo me gusta. Honrad a todo y amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al rey. A veces creemos, no. Lo mío no es con este mundo, lo mío es con Dios. Sí, pero si tú no obedeces lo que ve, ¿cómo quieres obedecer lo que no ve? Hello. ¿Cómo podemos decirle al mundo, sí, yo ando a exceso de velocidad, yo hablo malo, yo no pago mis deudas, yo miento, yo hago esto, pero lo mismo es con Dios? Yo no me someto a ningún hombre, me someto solamente a Dios. ¿Y de dónde tú sacaste eso?
¿De dónde? ¿De dónde? Y dice aquí un consejo: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿A vuestros qué? Amos. Y usted me dirá, es que en aquel tiempo había esclavitud. No, no, no. Hoy seguimos teniendo personas que nos dirigen, a los que le debemos respeto, a los que le debemos... Mire, en contabilidad yo aprendí algo, que el jefe no siempre tiene la razón, pero siempre es el jefe. Y la Biblia dice que sí que eres el jefe. Punto y se acabó. Y a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A veces una buena hermana me llamó de Puerto Rico y me dice que ore porque hay un superior, un supervisor que le han puesto que le está haciendo la guerra y ese hombre hijo del diablo y el de usado por el mismo diablo. Y yo le digo, ¿y si es lo contrario? Que Dios quiere que tú le prediques, que le dé testimonio, que en ti él pueda ver a Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, bondad, cualidades buenas, benignidad, inclinación natural a hacer lo bueno. Si lo que él quiere, si lo que Dios quiere es que tú le muestres eso a él, ¿tú crees que Dios te lo va a quitar? No. ¿Tú crees que Dios te va a cambiar de trabajo? No. ¿Acaso crees que a quienes te predicamos son a los cristianos? ¿A los que tienen el Espíritu Santo? No, 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 no. Esos enseñamos, compartimos la palabra a los que tenemos que testificarle de que tenemos el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios, es a los que no les sirven a Dios. Hello. Hello. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. O sea, pues, ¿qué gloria? Y aquí es una pregunta que hace Pedro. Y dice, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soporta? O sea, si, como yo le digo a algunas personas que me dicen, eso de que porque Adán pecó, todos pecamos. Yo eso ni lo entiendo, porque eso son, si él pecó, ¿y yo qué? Y yo le digo, que Adán pecara, desobedeció a Dios, y que yo también, pues yo también desobedezco a Dios. O sea, Adán y yo estamos igualitos. Ahora, lo que no me parece a mí, humanamente justo, es que uno que no pecó, pagara mis culpas, mis pecados. ¿Tú te imaginas que hagamos un préstamo en el banco de 10 millones de pesos y uno que no lo tomó prestado, que no recibió beneficio de ese dinero, que lo malgastamos, que lo usamos mal, se compadezca de nosotros y venga y lo pague? Que yo esté en la cárcel porque no lo pagué, eso no es nada raro. Que raro es que alguien venga y lo pague por mí. No es lo que yo merezco. Entonces, por eso es que Pedro hace la pregunta, ¿qué gloria tienes si alguien siendo malo es abofeteado? No hay ningún problema. Pero mira lo que dice. Mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soporta, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y usted dirá, entonces tengo que sufrir, entonces hay que maltratarme. No, en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Lo envío como oveja dentro de manadas de lobo, dice la palabra. ¿Acaso no pasó eso Jesús? ¿No tuvo que dar testimonio de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, de amor, de bondad? Con una persona que solamente se levantaban a tentarlo, a buscar cómo caía, a buscar cómo salían de él. O sea, no me está diciendo que hagamos nada extraordinario que Cristo no hizo. Por eso siempre digo, hay gente, mira que me está pasando esto, lo otro. Y yo le pregunto, ¿tú estás pasando más que lo que Cristo pasó por ti y por mí, sin tú y yo merecerlo y sin Él merecer pasar eso por ti y por mí? Entonces, le digo,
tranquilo. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Es ciertamente es aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque, o sea, hello, si en el mundo todo lo que encontramos son bendiciones, siervo del Altísimo, le falta algo, le abro la puerta del carro, va al supermercado, no tengo que cobrarle porque usted es el siervo. Ah, bueno, pues en un mundo así, esos también son cristianos. Esos que hacen eso son cristianos, hijos de Dios genuino. El mundo no va a hacer eso con nosotros porque es lo que nosotros decimos y predicamos. A ellos le hace roncha. Nosotros identificamos sus faltas. Nosotros ponemos en evidencia sus faltas. Nosotros les decimos que si no obedecen la palabra, que si no se someten a la palabra, van a recibir condenación eterna. Y ellos no quieren eso. Hello, ¿se escucha? Ellos no quieren escuchar eso, ellos quieren escuchar lo otro. Por tanto, no espere que te traten bien, no espere que te alaben, no espere que piensen que tú eres su mejor amigo, porque tú y yo somos sus enemigos. Tú y yo estamos justamente declarando lo que ellos hacen, poniendo en evidencia que están en mala conducta delante de Dios. Entonces no espere que te traten bien. Por eso es que Pablo dice, esto es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sí sigamos sus pisadas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Para esto fuimos llamados. Y Cristo nos dio ejemplo. Sigamos sus caminos. Es que queremos o pretendemos que en un mundo de Cristo fue vituperado, acusado, bofeteado, maltratado, crucificado, que tú y yo, haciendo lo mismo que Cristo, se nos alabe y se nos pongan alfombra roja, violeta, de todas formas para que caminemos. No es así. No es así. No va a pasar así. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las almas. Hello, hello, lo dice la Biblia. Estudiemos la Biblia. ¿Creemos o no creemos? Estudiemos la palabra. Recibamos la doctrina, pero la de Cristo, la de Dios, su palabra. Si tenemos el Espíritu Santo, si somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacado de las tinieblas, traído a la luz admirable, caminemos como tal. Caminemos como tal. El problema es que no le creemos a la Biblia. Por eso es que la Biblia dice que habrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y tú y yo, cuando no creemos la palabra, cuando pisoteamos esta palabra, estamos haciendo eso mismo. Eso mismo. Eso mismo. Así que vuelvo a preguntar, ¿creer o no creer? ¿A quién creerle? ¿A quién escuchamos? Tú eres el resultado de las personas que te rodean. Por eso es que la Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y yo le decía en estos días a un hermano, ¿cómo es que tú eres un hombre cristiano, un hombre de fe, que hasta predica y te ve en las redes sociales, pero tus mejores amigos con quien tú escoges caminar o compartir en familia es con personas del mundo? Hello. ¿Y acaso tienen el mismo vocabulario, el mismo sentir, el mismo vivir? No. Entonces, ¿por qué es la persona que tú buscas para compartir en tus momentos sociales y con tu familia?
Debemos chequear eso. Nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, linaje escogido, nación santa, real sacerdote, pueblo adquirido por Dios, traído la luz a las de la tiniebla a la luz, pero nuestras mejores amistades son personas del mundo. No. A ellos le predicamos, le testificamos y compartimos con ellos. Y vamos a los supermercados y a todos los lugares donde hay personas que no le sirven a Dios. Pero para testificarle, para hacer sal y para hacer luz. Nosotros no podemos coger a la gente del mundo para compartir, para tener nuestras coinonías, nuestros momentos sociales. No. Si nos identificamos con ellos es porque nosotros también somos del mundo. Lo que pasa es que unos pecamos de una forma y otros pecamos de la otra. Así que creer o no creer, y vuelvo y repito lo que ya concluimos, ¿hijos de quién? Si creemos en la palabra de Dios, somos sus hijos. Si no, no somos sus hijos, no tenemos el Espíritu Santo. Así que vamos a estar estudiando el martes en adelante el libro de Judas, para que la Biblia nos enseñe cómo debatir o cómo combatir los falsos maestros. Si este mensaje ha sido edificación a tu vida, compártelo, no te avergüence, compártelo para que sea de bendición a otro. Estudia la Biblia, chequea las citas bíblicas que leí, estúdiala para que sea de bendición a tu vida, obedeces la palabra, amén, vives la palabra. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo martes si Cristo no ha venido por su iglesia. Que Dios te bendiga.